¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy toca hablar sobre las noticias del día del Barça, en este caso enfocadas al mercado de fichajes, porque suenan dos nombres con fuerza. En este caso, Jonathan David, el delantero centro canadiense que juega en la liga francesa, más específicamente en el Lille. De momento el delantero sigue sin renovar su contrato, que vence en junio de 2025. Se dice que es uno de los nombres que el Barça tiene en carpeta para fichar en condición de agente libre, y recientemente el jugador ha hecho unas declaraciones en una entrevista con The Athletic diciendo de que su sueño era jugar en el Barça y que obviamente le gustaría fichar por el club. En cuanto a la situación del extremo Rafael Leao, el extremo portugués del Milan, que de momento sigue su nombre en rumores vinculados al Barça, según prensa italiana, se dice que el jugador sigue con sus peleas con el entrenador Fonseca, de que parece que la relación se está tensando. Se sospecha de que Rafa Leao estaría haciendo esto para provocar una salida del Milan, pero además en las últimas horas también se ha reportado de que sería el agente Jorge Méndez el que estaría interesado y lo estaría vinculando al Barça, ya que sabe que Laporta es un gran admirador del jugador, y Rafael Leao por su parte también estaría muy interesado en jugar en la Liga Española y en formar parte del proyecto del Barça. Y en cuanto a mi opinión sobre los posibles fichajes de Rafael Leao y de Jonathan David, vamos a comenzar comentando el caso del portugués, y sobre todo, como siempre digo con estas informaciones, siempre tenemos que tomarlas a pinzas porque al fin y al cabo no son nada más que rumores, y una vez que vaya pasando el tiempo y una vez vaya pasando el mercado de verano y nos acerquemos sobre todo a junio de 2025, vamos a ir viendo si esto o sigue tomando fuerzas o simplemente se deshace como un azucarillo. En el caso de Rafa Leao, quiero comenzar comentando este tema porque es algo que ya comenté anteriormente en el canal. Cuando debatíamos si hacía falta un fichaje en la plantilla del Barça para que cubra un poco más los extremos y barajamos diferentes nombres, por ejemplo Leroy Sané, Kvaratskhelia, hablamos sobre Nico Williams, hablamos también sobre el caso de este jugador portugués. Yo mantengo lo que dije en aquel video que subí hace unos cuantos días. La verdad que el fichaje a mí de Rafa Leao, vuelvo a repetirlo, me gusta. Yo creo que es un jugador que, si vos lo traes en el Barça, creo que hasta incluso puede potenciarse mucho más. Yo creo que es un jugador que es fácil, top 5 mejores extremos del mundo, pero para mí tiene unos condicionantes claros que tiran para atrás el gusto en este fichaje o el sentido que tendría ficharlo. Porque por una parte, y vuelvo a ser reiterativo, sí, el Barça necesita hoy en día yo creo que un extremo más, porque hoy tenés a Rafinha, a Lamine Yamal, que están en un nivel superlativo. Para mí, junto a Vinicius, son los tres actualmente mejores extremos del mundo, por lo menos los tres que de momento en esta temporada claramente están más en forma que cualquier otro. Y después en la plantilla del Barça, si no ves al Rafinha o al Lamine Yamal, por ejemplo, si tienen alguna sanción por acumulación de tarjetas o por la acumulación de partidos, aparece alguna lesión en alguno de estos dos jugadores, como estamos viendo ahora en el caso de Lamine Yamal, hoy el Barça no tiene ningún tipo de recambio seguro, porque está Ansu Fati, que sigue con problemas físicos, y en el caso de Ferran Torres, de momento desde el punto de vista futbolístico, los minutos que pudo jugar, la verdad es que no convence. Y después de esas dos opciones, ya Flick, por ejemplo, tendría que experimentar o con Fermín jugando por banda o con, por ejemplo, Dani Olmo jugando por banda, posiciones que en teoría no son las principales de ellos, ni tampoco sacan las mayores virtudes de esos jugadores. Entonces, ¿el Barça necesita el fichaje de un extremo como por ejemplo sería Rafa Leao? Sí, pero también tenemos creo que otras opciones y otras variantes en otros nombres de jugadores que creo que podrían ser mejor en cuanto al calidad-precio y sobre todo en cuanto a los riesgos que el Barça estaría abordando a la hora de hacer este fichaje, porque por ejemplo una red flag de manual que para mí es en este tema con Rafa Leao es primero su actitud, que primero le entendería si por ejemplo el condicionante es que está forzando su salida del Milan, pero ya empezar a tener problemas con entrenadores pues nunca es buena señal, porque aparte es un jugador que en cuanto a su toma de decisiones uno pregunta, a ver, si tanto querías forzar tu salida del Milan, entonces ¿por qué renovaste? Y sobre todo con un contrato a largo plazo hasta 2028, eso sería una de las condicionantes principales. Después, el otro tema con Rafa Leao es un tema que también ya toqué en el video pasado, que es que actualmente el jugador tiene un valor de 75 millones de euros, el jugador estando en un buen nivel es un jugador que cotiza mucho más allá de los 100 millones de euros, fácil entre 120 a 140, y el riesgo de, por ejemplo, ser un Coutinho 2.0 aquí es grande, porque estarías pagando un traspaso bastante alto y estarías pagando también, yo creo que una ficha de las que seguramente serían de la más alta de la plantilla del Barça.
Entonces, si el jugador, por ejemplo, no viniese con la actitud adecuada y viene con la mentalidad de en plan, yo soy la estrella y yo soy el que viene aquí a jugar titular indiscutible, y si no se cumplen mis exigencias o mis expectativas dentro del equipo, comienzo a hacer problemas dentro del vestuario. La verdad es que si vemos en ese aspecto, yo directamente preferiría no ficharlo, a pesar de que sería un talento bastante bueno y que sería, ya digo, uno de los mejores extremos del mundo dentro de la plantilla del Barça, porque aquí lo que nosotros necesitamos, ya lo dije un montón de veces, es como una especie de ese jugador 12, 13, 14 en plantilla que rote y que sobre todo complemente a Rafinha y a Lamine Yamal, y que cuando nosotros produzcamos el cambio porque alguno tenga que descansar o porque pase algún problema en el camino, no se sienta tanto la diferencia de nivel, como por ejemplo ahora, si sacas a Lamine Yamal, entra Fermín jugando de manera forzada en los extremos, o por ejemplo juega Ferran Torres, gente que lo puede cumplir, pero en el funcionamiento del equipo se resiente un montón. Y yo creo que Rafa Leao, teniendo en cuenta el traspaso, teniendo en cuenta lo que es el jugador y más o menos lo que él pretendería a la hora de llegar al Barça, yo creo que es un jugador que no encaja con eso, porque yo creo que si el jugador viene te va a pedir claramente, primero, ser titular indiscutible, y segundo, yo creo que eso no sería posible en el Barça, a no ser que él venga con la actitud aquí de querer venirse a ganar el puesto, porque a ver, tampoco podemos hacer de menos lo que nosotros tenemos en Lamine Yamal. Tenemos al mejor jugador joven de todo el mundo, y actualmente para mí en Rafinha tenemos al mejor extremo de todo el mundo. Para mí es el número uno, por lucha, por lo que aporta, tanto en ataque, en defensa. No hay mejor jugador que Rafinha actualmente. Es un jugador súper completo y es un jugador que ahora mismo no tendría sentido el por qué cortarle las alas. Entonces, ya digo, Rafa Leao, yo no pongo en duda lo que es él futbolísticamente, el talento que tiene. Yo creo que si lo pones en un buen Barça y en la dinámica sobre todo en la que estamos ahora, yo creo que incluso podría hacer muchísimo más de lo que está haciendo en el Milan, porque actualmente su rendimiento, para ser él y teniendo en cuenta lo que hizo ya en temporadas pasadas, es flojo. Por ejemplo, en 10 partidos tiene apenas 3 goles, 4 asistencias. Eso también tiene mucho que ver el tema del funcionamiento del Milan en esta temporada. Pero yo creo que Rafa Leao, puliendo unas cuantas cosas en su juego, con Hansi Flick y el estilo que tenemos actualmente, yo creo que la podría romper. Pero también me preocupa una cosa en Rafa Leao: es un jugador que tiene unas vibras muy dembelísticas también. Es muy Dembélé en el aspecto de que te puede hacer una jugada impresionante, que vos decís, este tipo es la reencarnación de Ronaldinho 2006, y después cuando está a frente de portería hace cosas rarísimas y es un poco inconsistente y un poco irregular en su rendimiento. Y si pones todo esto en la balanza, lo que ya tenemos, lo que más o menos el Barça tendría que buscar, lo que supondría sacarlo del Milan, que tampoco sería fácil, es decir, tendríamos que pagar un traspaso bastante alto y una ficha bastante alta. Yo es una opción que tendría en carpeta, pero la verdad es que dependería muchísimo del precio, dependería muchísimo de la mentalidad y a lo que venga realmente el jugador a hacer en el Barça. Pero en cuanto al fichaje de reforzar los extremos, yo vuelvo a reiterar lo que ya dije en el video pasado hace unos cuantos días. Para mí el fichaje es claramente Nico Williams, por una cuestión de calidad-precio, por una cuestión de adaptación, porque ya conoce la liga, porque ya conoce a varios jugadores que actualmente están en la plantilla del Barça. Es un jugador que en cuanto al traspaso y en cuanto a la ficha que cobraría relativamente menos y costaría muchísimo menos que Rafael Leao. O sea, estamos hablando de un traspaso de Rafa Leao que sería entre 80 a 100 millones de euros, a un Nico Williams que tan solo sería pagar la cláusula de rescisión de 58 millones. Aparte, Nico Williams es un poquito más polivalente porque te puede jugar tanto por izquierda como por derecha. Y en cuanto a perfil de jugadores, tanto Nico Williams como Rafa Leao me parecen el mismo prototipo de jugador: extremos rápidos, habilidosos, con mucho desborde, que tienen cierto gol, pero sobre todo mucha más capacidad en la asistencia, sobre todo en el caso de Nico Williams. Pero bueno, veremos cómo va evolucionando todo esto, veremos si finalmente lo de Rafa Leao queda todo en humo, o con el pasar de los meses esto termina tomando más fuerza, sobre todo de cara al mercado de junio de 2025, y el Barça tiene la posibilidad real. Pues bueno, ya iremos actualizando pues obviamente la opinión y veremos cómo estará en la situación para aquel momento. Pero bueno, de momento el tema Rafa Leao lo voy dejando aparcado por acá, porque ahora vamos a centrarnos en el tema de Jonathan David, este delantero canadiense que de momento queda libre en junio de 2025. Parece que no va a renovar su contrato con el Lille y, según lo que ha declarado, pues él sueña jugar con el Barça. Sus cifras actualmente no están del todo mal. Lleva 11 partidos en Ligue 1 y de momento lleva 7 goles.
Y es un delantero que esto puede ir un poco de la mano con lo que comentamos ayer sobre el tema si el Barça debería fichar a Gyökeres, si debería fichar a Haaland o si debería fichar pues otro tipo de delantero centro. La verdad es que Jonathan David, tengo que reconocer que es un delantero que no tengo del todo visto, no lo he visto demasiado, más allá de los partidos que jugó en Copa América, por ejemplo contra Argentina, donde, bueno, por el contexto claramente no pudo hacer mucho. Pero es un delantero que si miras sus estadísticas, pues tiene un rendimiento bastante interesante, teniendo en cuenta que juega en el Lille, teniendo en cuenta el contexto y el equipo en el que juega. Sobre todo si ves sus temporadas anteriores, casi siempre es un delantero que se ha estado de manera permanente en el doble dígito de goles y sobre todo podemos decir que también recae un poco en la categoría de infravalorado, de esos jugadores que no se hablan mucho. La verdad que en el tema de Jonathan David, yo creo que esto todo va de la mano como lo dije ayer con respecto a la situación de Lewandowski. Porque el delantero polaco, te guste más o te guste menos, lo cierto es que tiene 37 años, que sí, actualmente para mí es uno de los delanteros que está más en forma en todo el mundo. Para mí, seguramente con Haaland, los que mejor están. Pero, a ver, lo normal sería que su periodo en el Barça, por una cuestión biológica, por una cuestión de edad, termine más pronto que tarde. Y el Barça hace muy bien claramente en monitorear el mercado y en monitorear las diferentes opciones para conseguir ese 9 post-Lewandowski. En el caso con Jonathan David, yo creo que es un jugador que tendría el nivel para jugar en el Barça, no sé, debería verlo más, pero en teoría pensaría que sí. Pero no creo que sea un delantero o ese fichaje que venga para ser el reemplazo de Lewandowski. No, la verdad que no lo vería de esa manera. Sobre todo yo creo que vendría en caso de que Flick decida seguir contando con Lewandowski por lo menos 1 o 2 temporadas más, dependiendo de cómo vaya evaluando su situación. Y a partir de ahí, pues bueno, el hacerse con una oportunidad de mercado, ya que en la Masía la verdad que uno de los puntos débiles está siendo desde hace muchos años que no sacamos un delantero centro, tipo, qué sé yo, David Villa o por ejemplo un delantero que sea por lo menos fiable. La verdad que hace mucho tiempo no sacamos y de ahí, bueno, si no sale en la Masía, pues claramente tenés que buscar de afuera. Y Jonathan David es una opción que vendría a coste cero, que yo creo que no cobraría tanto y que sobre todo sí estaría dispuesto a hacer, qué sé yo, como ese relevo de Lewandowski. También aquí habría muchas aristas porque habría que ver cómo evoluciona tanto el tema Vitor Roque como también si es que en los años posteriores aparece alguien en la Masía. Pero, por ejemplo, con Jonathan David en la plantilla, por lo menos te aseguras a alguien que yo creo que, teniendo en cuenta la dinámica de juego que tiene el Barça, por lo menos goles tiene, porque el jugador, en ese caso, sí que podemos decir que tiene mucha pegada y que en el Barça podría dar un rendimiento interesante, entrando a partir de los minutos 60, dándole descanso a Lewandowski, siendo importante en partidos que a lo mejor al Barça se le atasquen y entre él ahí para revolucionar un poco el contexto. Y si evaluamos también las otras opciones, si Lewandowski se queda y por ejemplo el Barça decide no ir a por Gyökeres y lo de Haaland parece imposible y en el caso de Osimhen no termina de convencer del todo, que sería el otro delantero centro que más o menos se podría mover en el mercado, bueno, la verdad que lo de Jonathan David es lo más asequible y lo menos riesgoso, porque si te sale mal, teniendo en cuenta el valor de mercado que tiene el jugador, que son unos 45 millones de euros, que la verdad que me parece un valor bastante justo. En todo caso, que no convenzca en el Barça, ya sea por su nivel o porque él no se termine de adaptar, es un jugador que yo creo que fácil podría tener mercado, tanto en la Ligue 1 como en la Serie A, como en la Premier League, y yo creo que eso, por ejemplo, a las arcas del Barça le podría venir bien, porque al venir libre creo que sería un jugador que podría dejar un buen beneficio económico. En resumidas cuentas, la verdad es que es un jugador que yo sí ficharía, si sobre todo Lewandowski va a seguir y por lo menos Flick le ve recorrido para 1 o 2 temporadas y media, pues yo tendría mi seguro ahí, ya que Vitor Roque también creo que le queda una temporada más de cesión en el Betis, y además yo creo que lo mejor para Vitor Roque sería dejarlo cómodo en el Betis, que siga ahí jugando, que siga sumando minutos, que siga agarrando más sensaciones, y de momento yo aprovecharía esta oportunidad con Jonathan David. Yo creo que es un jugador que no tendría problema en darle rotación a Lewandowski. Creo que quizás en una de esas termina dando un rendimiento bastante interesante, pero bueno, yo lo voy dejando por acá. Si esto va evolucionando, pues ya lo comentaré más a profundidad en el futuro. Y nada, te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas, así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Dame un saludo, nos vemos en la próxima, adiós.